Bienvenidos a Café con Cristo, una producción de los misioneros claretianos de la provincia de Estados Unidos y Canadá. Sonó la alarma, es tiempo de bendecir nuestra mañana con el único café que elimina el estrés. Si estás caído, entonces te pones de pie. Tómalo en tu caso, de camino para el trabajo. Es vitamina para el alma, para ser mejor cristiano. Recibe la bendición, porque este café en el cielo se coló. Es para que entienda que con Cristo es que se goza. Esto es con David Bisonó y la patrona. Café con Cristo, el único café que se cuele en el cielo. Café con Cristo, el único café que se cuele en el cielo. Café con Cristo, con David Bisonó y la patrona. ¡Hey! Café con Cristo. Hey, mi gente, Dios te bendiga, Dios te bendiga. God bless you, God bless you. Dios abençoe la gente de Brasil. Mi nombre es David Bisonó, yo soy el cafetero mayor y bienvenido a Café con Cristo, el único café que se cuela en el cielo, el único café que elimina el estrés, el único café que te da sabiduría celestial. Qué bueno que estés conectado una vez más con nosotros, esperando que tú recibas un cafecito bien cargado de mucha alegría, gozo y sabiduría. Y con nosotros, como siempre, Sandra Navarro, la patrona. Yeah. Okay. Gracias, Víctor, gracias. Ok. Un placer estar con ustedes. Muy contenta de estar aquí, cerrando esta semanita con ustedes con un delicioso, bendecido café con Cristo. Amén. ¿Cómo estás, patrona? Aparte de... Yeah. Aparte de feliz. Todo bien. Todo bien. Por eso estoy contenta, ¿no se nota? Bueno. Dios mío. Bueno, anyway, mi gente, entonces hoy vamos a seguir hablando sobre la cultura del cielo en la iglesia, la cultura del cielo en la iglesia. Y patrona, no sé de ti cómo tú has ido digiriendo este contenido o pensando en todo esto, pero entre más lo pienso, más lo oro y más estoy buscando en la palabra de Dios, me doy cuenta de la importancia, ¿no? de entender esto y de tener esta conversación para que nosotros sigamos buscando la manera de entrar en una realidad, o sea, esta realidad espiritual, la cual es tan importante. Yo creo que muchos de nosotros, sin querer, nos ocupamos tanto en las cosas que son, ¿verdad? Son necesarias en el ámbito natural, pero a veces nos olvidamos de la importancia de lo espiritual y cómo esto espiritual aporta de una manera sobrenatural a nuestras vidas. Y si solamente entendiéramos cómo vivir esta cultura y conocerla y luego desearla para uno mismo, es de gran beneficio para nosotros y aún de mayor beneficio para aquellas personas que nos rodean, aquellas personas que están con nosotros. Y yo creo que, y esto lo digo porque he estado teniendo conversaciones en torno a este tema con muchas personas, ¿no? Y también viendo en nuestras vidas propias, en el ministerio, cómo hablábamos la semana pasada sobre la cultura de la honra, ¿verdad? Y algo que yo estoy pensando, y todavía no lo es, pero estoy pensando hacerlo pronto, hablando de la cultura del cielo, es hablar de los valores de la cultura del cielo. Porque eso creo que va a dar un punto muy práctico para entender un poquito más profundamente este tema. Pero creo que, de nuevo, hablando sobre esto, y también me ha pasado lo contrario muchas veces, que me siento con el corazón pesado, pero con mucha esperanza, ¿no? Porque veo la iglesia y veo las personas que están, bueno, el cuerpo de Cristo, ¿no? Y me doy cuenta que, caramba, no todo lo que están, ¿verdad? Y a veces los que sí están, a mí me parece, o sea, de nuevo, por favor, no me juzguen, porque eso no es cultura del cielo, juzgar. Pero me parece que y lo estoy viendo más y más, o sea,
am, en algunos casos una resistencia a esta cultura, en otros casos es una falta de autoanálisis y de decir, Ujú, caramba, en estas áreas de mi vida yo no estoy muy alineado con el cielo, estoy más alineado con mis intereses propios ujú, y con lo que yo quiero. Y yo creo que, y hoy vamos a hablar sobre esto en la palabra de Dios, sobre la amistad con Dios y la amistad con el mundo. Pero creo que veo esas cosas al punto de poner nuestros intereses por encima de los intereses del cielo. Y yo ujú, creo que aquí hay una a fine line, ¿verdad? Porque, am, bueno, somos humanos y queremos lo que queremos. Y no es que Dios no quiera lo que tú quieres. Es más, Dios quiere algo mejor para ti. Pero a veces estamos tan enfocados en lo que queremos que nos cuesta descubrir qué Dios quiere y cómo Dios. Yo siempre digo, "Man, si Dios quiere algo para ti o si Dios te pide algo, si Dios pide algo es porque tú puedes hacerlo. Y si Dios ujú, quiere algo es porque tú puedes lograrlo. ujú. Sí, y yo creo que cuando nos dejamos llevar por nuestros propios intereses, ¿no? Por nuestros propios deseos, nuestras ganas y de obtener nuestra propia victoria, nos desviamos de los planes de Dios. Y es ahí cuando Always, las cosas no, pues no resultan siempre, como planeamos. Exactamente. Siempre sucede. siempre. Sí, 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 sí. Y yo creo que, em, y no, muchas veces puede ser hasta falta de sinceridad con uno mismo. You Ujú, know? O de decir, ¿verdad? Porque esto pasa con todo, porque somos humanos, ¿verdad? ujú, Donde, caramba, luchamos con cosas interiores, con batallas interiores, ¿no? Ya sea ego, envidia, inseguridades, ujú, hasta querer hacer algo y no poder hacer. O sea, hay tantas cosas. Y por eso, cuando yo me enfoco en las cosas que Dios quiere, en lo que Dios dice, en lo que Dios revela, eso me ayuda tanto a mí en lo personal a alinearme con Dios, ¿verdad? Cuando uno se alinea con Dios y con su palabra, o sea, si eres sincero contigo mismo, descubres algo de ti, cosas de ti que quizás no quieres admitir de ti mismo. ujú, ujú, Hay mucha gente que le cuesta admitir, o sea, a todos nos cuesta admitir en un punto u otro lo que es real y luego, pero y yo creo que esto para mí viendo, y lo vamos a ver hoy cuando vamos de los retratos de la amistad, ¿no? Porque ya hace unos podcasts hablamos de los dos retratos de sabiduría conforme a Santiago capítulo 3 desde el versículo, me parece que fue 18 que empezamos, ¿verdad? ujú. O 12, ¿no fue? Sí, creo que fue el Del 12 13, ¿no? Ujú, del 13, ajá. Ahí vamos a ver, vamos a entrar hoy en eso de los, solo primeramente hablamos de los dos retratos de sabiduría. Hoy vamos a entrar entre los dos retratos de amistad, porque yo entiendo que atrae, o sea, donde tú pones tu atención, o ujú, sea, va a afectar tus afectos, va a afectar cómo tú respondes, ¿verdad? O sea, si yo no entiendo estas cosas, no voy a entender mi comportamiento. ujú, No lo voy a entender. O sea, es muy difícil entender tu comportamiento. Y entonces, porque nos comportamos de una o tal manera, ese comportamiento tiene una raíz. ujú. Esa acción tiene una raíz, tiene una raíz. Entonces, a veces en vez de enfocarnos en la raíz de por qué yo actúo así, por qué hablo así, por qué es mejor señalar, no, yo hago esto porque él o ella hace esto, entonces yo tengo que responder o me tengo que defender, Defender. tengo que, Ujú, whatever, you know? ujú. Sí, sí, claro, es actuar por impulso, ¿no? Y como decíamos, enfocado solamente en lo que yo deseo, sin tomar en cuenta a mi equipo o a mi familia, a las personas que están a mi alrededor, ¿no? O sea, es decir, yo quiero lograr esto y no me importa, o sea, quién se atraviese o lo que yo tenga que hacer, pero yo lo quiero lograr porque yo quiero demostrar que, pues, que yo lo hice por mis propios méritos.
Yo creo que es Pero, una ceguera. sí, también hay el ambos y. ¿Estás Ujú. correcta en eso que dices? En el Gracias, David. lado, ¿cómo es? Qué gracias, David. Sí, sí, estás correcta y estás correcta en ese sentido, pero aquí está el otro sentido. A ver. Cuando Dios te ha revelado algo a ti, Ujú, yo entiendo muy bien que tú tienes que enfocarte en lo que Dios te ha dicho y no desviarte de eso. Entonces, ujú. en el proceso, Dios o va a traer las personas necesarias o va a alejar la necesaria. Porque y esto para mí es muy importante y esto a veces causa fricción, especialmente en el ámbito, hablando de iglesia, ¿no? La cultura de ser en la iglesia. Vemos en textos en la Biblia donde Jesús muchas veces tuvo que despedir a la multitud. Ujú, Otras veces de los 12 solamente se llevaba 3, ¿verdad? Que fue en ujú, Santiago, Pedro y Juan. ujú. Cuando fue en el monte de transfiguración, se llevó a los 3. Cuando fue a la casa de la hija de Jairo, se llevó a los 3. O sea, hubo momentos donde Dios, aunque Jesús caminaba con 12, solo se llevó a 3. Ujú. Y estos son principios que hay que entenderlos. Entonces, cuando, por ejemplo, claro, está la persona que dice, yo voy a hacer esto y a mí me importa a quién yo le haga daño. Ujú, Eso, ahí está ¿verdad? Y eso se llama, ¿verdad? La amistad con el mundo, ¿verdad? Hay la ujú, otra donde dice, bueno, el Señor ha dicho esto, el Señor me ha revelado esto y yo lo voy a lograr porque yo quiero honrar lo que Dios me ha confiado. Y ujú. cuando tú quieres honrar lo que Dios te ha confiado, entonces tú entiendes que Dios te ha confiado algo y ahora tú sientes una responsabilidad. Sí, pero no actúas desde el mismo espacio. ¿Sí me No, no. explico? Sí, O sí. sea, no actúas con egoísmo. No, pero aquí está esto es tan interesante este punto, patrona. Como la otra persona interpreta lo que tú estás haciendo, también es diferente. Porque aquí está, o sea, y aquí está increíble esta conversation, cuando entendemos la cultura del cielo. Cuando nosotros vemos una actitud de alguien y entonces interpretamos eso como egoísmo, orgullo, soberbia, ¿verdad? Ajá. Entonces, esa es una interpretación la cual es personal, ¿verdad? Ujú. Entonces, nosotros no podemos cambiar o dictar la percepción de una persona. Oh, Pero ¿qué jamás. sucede? Cuando una persona, te doy un ejemplo, cuando Ujú, tú tienes la cultura del cielo en tu corazón, en tu mente, ¿verdad? ujú, Y estás viviendo desde esa cultura del cielo, y una persona, tú la ves tú la ves como que full steam ahead, ¿no? Y ujú, dices, oye, esta persona tiene un mandato de Dios encima de su vida. ujú, Entonces, de nuevo, actuando desde el principio de la cultura del cielo, si yo veo esa actitud, digo yo, wow, esta persona tiene un mandato del cielo y es como o sea, los profetas todos fueron matados, o sea, la mayoría, ¿verdad? Porque ujú, tenían un mandato del cielo y a ujú, veces decían cosas que enojaban a la gente. ujú, Porque su mayor prioridad no era amistad con el mundo, era amistad con Dios. ujú, Entonces, cuando una persona, entonces, por ejemplo, en mi caso, si yo tengo esa cultura del cielo y veo una gente que está como full steam ahead, eh, yo tengo dos opciones aquí de decir, oye, pero esa persona piensa como que, whatever you want to say, right? Y aquí viene la cultura del cielo en la iglesia, wow, esta persona ha recibido una revelación de Dios, tiene un mandato celestial y se siente responsable de lo que Dios le ha dado y está dándole como cree que tiene que hacerlo. Ahora bien, en ese proceso habrán personas que van a decir aplausos para este hombre. Habrán otros que van a decir, oye, ¿y quién se...? O sea, de nuevo, dependiendo de dónde tú estás respondiendo, y esa respuesta también va a depender de tus experiencias, número uno, y también de tu seguridad, inseguridad o de lo que tú piensas porque todos tenemos ideas como, bueno, si fuera yo lo haría así, ¿verdad? Eso como que siempre ujú. como que cuando alguien dice de que, oye, le pasó a fulanito esto y esto y esto. Ah, no, si fuera yo, mira, yo hubiera, I'm like, no, si fuera tú no hace nada. O sea, como que, Sí, no sí, mientas. sí, sí, porque siempre tenemos esa como de que, no, si fuera yo, no, you don't do nothing, tú te vas, nada. And, so yo creo que
de nuevo, cuando hablemos hoy de los dos retratos, y por eso es tan importante esta conversación, patrona, porque hablando de la cultura del cielo en la iglesia, hay muchas personas que actúan, ¿verdad? Motivados con ambición, que fue lo que hablamos la semana, ¿verdad? Que la sabiduría del mundo, ¿verdad? Número uno, dice Santiago, viene de un lugar oscuro, viene del mismo diablo, ¿verdad? Ujú, Es motivada por una ambición egocéntrica y resulta ujú, en desorden. ujú, Pero cuando la sabiduría es o sea, de Dios, viene del cielo, es motivada donde Dios es el centro y produce buenos frutos. ujú, ujú, Entonces, cuando una persona está, por ejemplo, hablando de esa persona que tiene un mandato de Dios en su vida, por ejemplo, ¿no? Y ujú, está full steam ahead. Si esa persona que está full steam ahead, tú dices, mira, esa persona no me cae bien o whatever, pero caramba, Dios lo respalda. ujú, Lo que toca florece, lo que hace crece, ¿verdad? Entonces tú, porque por los frutos se le conocerán, ¿verdad? Ahora, si tú ves que están full steam ahead y lo que están haciendo es, están atropellando a la gente que están en su camino, lo que hacen no produce ningún fruto, ujú, su vida no da evidencia del poder del Espíritu Santo, entonces ahí podemos entender. Evidentemente, lo que esta persona está haciendo es motivada por una ambición propia, no es motivada por el poder de Dios y la unción de Dios. Y eso es fácil de reconocer. O sea, tú puedes, o sea, tú no tienes que ser súper espiritual para eso. Es más, es ver las personas y decir, wow, esta persona hace eso y no le sale nada. Esta otra persona, caramba, todo lo que hace, Dios lo prospera. ujú, Right? Y yo creo que, y en las dos, oye, en los dos lanes están los haters, ujú, ¿verdad? ujú, Está el hater ujú. que dice, qué bueno que te fue mal. Y está el hater que dice que me da pique que le vaya bien a este o a esta, ¿no? Porque es como que casi quisiera que le fuera mal un poquito para tú decir, ah, te dije, viste, que tienes que slow down o tienes que, you know, Oye, y pero eso qué yo lo feo, ¿quién entiendo. piensa así? Sí, exacto, exacto. Qué Pero tiene una feo. cosa, oye, cuando tú tienes un mandato de Dios en tu vida, o sea, el profeta decía, me quiero callar, pero si callo, o sea, no hay un fuego adentro de mí que no me deja callar mi boca, ¿no? Eh, Cuando tú tienes un mandato del cielo, te digo, tú no puedes descansar hasta no lograr lo que Dios te ha creado para lograr. Y entendiendo de nuevo, y lo vamos a hablar de esto ahora, los dos retratos de la amistad van a determinar muchas cosas. Van a Ujú, determinar de dónde viene, cuál es la motivación, cuál es el resultado, y luego entender las consecuencias y los beneficios. ujú, Todo tiene consecuencias y beneficios. Seguir a Dios, amar a Dios, hacer lo que Dios te ha dicho, tiene beneficios, también tiene ujú. consecuencias. Claro, claro. Y sabes qué, David, como decías, ¿no? Que existe el ambos sí, ¿no? Que pues hay personas que se alegrarán por tus Claro. logros, ¿no? Sí, sí, sí. Porque si te conocen y te aprecian, Ujú. habrá ese interés y esa felicidad genuina de decir, ay, mira qué padre, le está yendo muy bien, siempre está haciendo cosas bonitas, tú sabes, ayudando a otras personas, compartiendo la palabra de Dios y por eso le va tan bien y demás. Y habrá otras que, bueno, en su corazón sentirán envidia porque seguramente, pues, a lo mejor no han logrado mucho en su vida, ¿no? O quisieran tener las mismas habilidades que tú tienes, ¿no? Y se frustran. Entonces, independientemente de eso, yo creo que el obrar de una persona, sobre todo cuando es un mandato de Dios, debe venir siempre desde el corazón y yo creo que bien conscientes de no depender de los aplausos externos, ¿no? De las reacciones externas, porque, o sea, seamos honestos, las reacciones siempre son bien subjetivas, ¿no? Depende mucho de cómo esté la otra persona en su vida en ese momento, ¿no? Y tampoco yo creo que cuando hacemos estas cosas, si las hacemos buscando un reconocimiento, entonces eso no viene de Dios, eso viene del ego, ¿no? Por eso es que yo digo que cuando a ti no te afecta tanto el que no te aplaudan o el que te aplaudan, es porque tú ya sabes que, pues que Dios está reconociendo lo que hay en ti y por eso te confió ese mandato, ¿no?
Sí, eso, o sea, y por eso es que cuando hablamos de esto de la amistad con Dios y el mundo, ¿verdad? La amistad con el mundo quiere aplausos del mundo, ¿verdad? La amistad con Dios quiere agradar a Dios, ¿verdad? Ujú, Ahora, en el camino, Dios pondrá personas para seguir animándote, ujú, ¿verdad? Pero mira, esto es interesante, ¿verdad? Porque aun cuando las personas animan, un ejemplo, ¿no? Que alguien me diga a mí, mira, David, qué bueno lo haces, whatever, ¿no? Y yo, ujú, gracias, qué sé yo. Entonces, habrán personas que van a decir, ay, pero no, no le digas tanto que lo hace bien, porque luego se lo va a creer y luego va a estar como que, mejor no le digas nada para que no se crea, and you're just ujú, ujú, like, calm down, like, it's not that serious, like, it's just, de nuevo, todo depende de donde la persona esté. Te digo, cuando uno es en la cultura del cielo, oye, la cultura del cielo en una comunidad, es una cultura de celebración, ujú, siempre celebrando. O sea, ujú, mira, date cuenta de algo. No hay competencia entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. no. Cuando el Hijo hace algo, el Padre y el Espíritu están aplaudiendo. O sea, no hay competencia. O sea, no hay como que, oye, pero tú aplaudas más a Dios y menos al Hijo. No lo hay. ¿Por qué? Porque esa es la cultura del cielo. So, por ejemplo, yo en lo personal, cuando yo veo en una comunidad o whatever y veo esas cosas donde la gente no está celebrando o se celebran, pero es como, I don't know, tú puedes sentir en el aire, en la atmósfera, como una resistencia a celebrar, una resistencia a... otra cosa es, por ejemplo, en una cultura del cielo, ¿verdad? Uno no tiene miedo a morir a sí mismo. O sea, Ujú, uno muere a sí mismo. Like, oye, si yo tengo que morir para que Dios sea glorificado, gloria a Dios, vamos a meterle mano. O sea, y no como que, ay, espérate. Entonces, ujú, por ejemplo, y aquí esto como bien funny, por ejemplo, y yo lo sé esto porque, eh, bueno, y Víctor también lo sabe esto, pero por ejemplo, doy un ejemplo muy fácil. ujú, Hay un ministerio y luego en el ministerio hay un grupo de líderes y de servidores, ¿ok? Y bueno, hay un ministerio de intercesión, un ministerio de qué sé yo qué, bueno, hay ministerios ahí. Y bueno, y están ahí y el liderazgo está orando, ¿no? Está orando por las personas. Y está diciendo, bueno, vamos a poner a fulanita en el ministerio de esto, a fulanita en el ministerio de aquello. Y luego llegan una persona y dicen, oye, ¿y dónde ponemos a esta persona? Y dicen, ay, caramba, es que no sabemos ahora. Y luego, siempre dice uno, bueno, ponla a hacer algo, porque si no la pones a hacer algo, se va a enojar y se va a ir. O sea, ponla, ponla en el ministerio de aunque sea de poner silla o de uno, o sea, y no, o sea, no, en serio, ¿por qué? Porque si no se sienten útil, se sienten inútil. Y la sí. idea es que ellos nos entienden que no es que sean inútiles, somos todos útiles, pero hay momentos en nuestras vidas donde el rol de nosotros meramente es ser como, em, apoyar, ¿verdad? Apoyar la Ujú, obra y decir, ujú, bueno, en esta temporada de mi vida yo voy a apoyar la obra, porque en la siguiente temporada de mi vida Dios me va a colocar en un ministerio mayor o whatever. Y ujú, muchos de nosotros, por nuestro ego y por nuestra personalidad también, nos cuesta morir a nosotros mismos con ujú, tal de ver que Dios sea glorificado. Porque en nuestra mente decimos, oye, ¿por qué no Dios no puede ser glorificado y yo también tener lo que yo quiero? O sea, como que, ujú, y, ujú, en- y no es que tú no puedes, pero hay diferentes temporadas en nuestras vidas donde nos toca un rol diferente. Y yo ujú, creo que muchas veces no entendemos eso, porque en un tiempo de tu vida tienes un rol, and you're like, okay, este es mi rol. Llega un otro tiempo donde el rol cambia. No quiere decir que cambió el propósito. No quiere ujú, decir ujú, que el amor de Dios disminuyó. No quiere decir que las cosas han cambiado, ujú, sino es que conforme a lo que Dios está haciendo y lo que Dios está desarrollando y cómo Dios está manifestando lo que Él quiere manifestar, los roles cambian por temporadas. Y cuando tú entiendes esto, hay paz. Tú no te sientes como like, oh my God, pero yo antes, o sea, yo antes hacía esto y ahora estoy haciendo aquello. Y, porque pasan los ministerios donde, por ejemplo, mira, te toca a ti. Por eso que es tantas personas en los grupos, por ejemplo, de oración, un ejemplo, ¿no? Todo un ejemplo, ujú, donde hay un líder que tiene 45 años, ¿verdad? Y luego es tiempo de que ya no sea líder. Un ejemplo, le ujú. cuesta soltar el liderazgo, Sí, le sí, sí. cuesta, porque su identidad estaba totalmente sumergida en el liderazgo y no sumergida en Dios.
Ujú. Entonces se siente como uno más. Pero ya. Y yo creo que ahí es donde este retrato de la amistad con el mundo, la amistad con Dios, puede ayudarnos a nosotros a determinar hasta esto, cuál es tu rol en esta temporada de tu vida y seremos capaces nosotros de aceptar ese rol, entendiendo que no es un demotion, ¿verdad? No Ujú. es como que Dios ahora dice, bueno, te voy a dar un... No, no, nunca es un demotion si estás haciendo lo que Dios te ha dicho y si entiendes, es más, al contrario, es un promotion. Ujú. Y la Bueno, promoción, perdona, y la promoción es esta, es que tú entiendes los procesos y las temporadas y sí. abrazas tu rol en ese proceso y temporada, reconociendo que Dios hará lo que Él tiene que hacer a través de quien Él tiene que hacerlo en esa temporada y que en la temporada donde quizás tú te sientes menos o más o no útil, whatever the case is, Ujú. Dios está preparándote para que en el siguiente nivel de tu vida, el nivel de productividad y de efectividad incremente. Sí, no, ¿y sabes qué pasa, David? Que, bueno, hay varias cosas aquí. Yo creo que, bueno, Dime, todo patrona, ¿cuáles se cosas? Dime. cumplen ciclos, ¿no? O sea, hay ciclos, ajá, Right? hay temporadas, como Ujú, dices tú, ujú, que se cumplen. Y a mí me ha pasado, o sea, que a veces es difícil soltar, ¿no? Dejar ir, como por ejemplo, yo pertenecía a un grupo en la escuela, en la parroquia de donde va mi hijo, por muchos años, cuando mis hijas comenzaron a ir ahí. Y la verdad que fue muy bonito, fue muy padre, logramos muchas cosas, pero había un proyecto en específico que fue mi bebé, ¿no? O sea, fue algo que logramos, no digo logré, que logramos con mucho esfuerzo, una amiga y yo lo organizamos todo y fue difícil dejarlo ir, ¿ves? O sea, yo decía, es que no puedo, o sea, ¿Y por qué fue difícil para ti? para mí era difícil porque yo quería seguirlo haciendo, ajá, aunque yo sabía que yo ya no podía más. Sí, o sea, es Ok. así como contradictorio, es Right, decir, right. es que fue mío, sí, o sea, y yo quisiera seguir todavía envuelta en este proyecto y seguirlo haciendo cada año, pero ya era demasiado, o sea, me consumía bastante. Mm, Entonces, hasta que yo, o sea, tuve que ser humilde y mirarme a mí, ser honesta y decir, ok, esto en lugar de ser una bendición para tu vida, te está ocasionando problemas. mm, Y yo creo que ya es momento de soltar para dar espacio a que otras personas pues muestren su liderazgo, ¿no? Y traigan nuevas ideas y nuevos proyectos y nuevas cosas. right. Entonces, pues lo solté, ¿no? Y dejé de participar porque ya yo sentía en mi corazón que ya era momento, que mi tiempo, mi energía, mi corazón y mi mente las Right. tenía yo que enfocar en otras cosas. Mm, Porque ahí, o sea, era donde Dios me estaba llamando. O sea, yo ya había cumplido acá, es claro, entonces era momento de seguir hacia otro lugar. Y no tenía que ver con mi capacidad o incapacidad claro. de desarrollar o seguir adelante con este proyecto u otros. Ujú, ujú, Simplemente ya era momento de dejar ir, ¿no? Y creo claro. que en referencia a lo que decías tú, ¿no? En que a mí me ha tocado ver, o sea, en mi parroquia, ¿no? Que hay grupos en los que hay personas que llevan años ahí, Ujú, que les es difícil hacer eso, David, o sea, soltar y se molestan incluso, ¿no? O sea, si ven a alguien nuevo que viene con ideas y eso, como que se sienten amenazados, ujú, como que ujú, sienten que les van a quitar el puesto, como que sienten claro. no sé, entonces yo creo que es como te decía, ¿no? O sea, el tener la humildad y el reconocer que, que ya es momento de dejar ir, ¿no? Que ya cumpliste tu misión en ese espacio y en este Right. tiempo. Y yo creo que como tú decías, Bertona, a la gente le cuesta eso. Le cuesta porque lo sienten como, hasta como, wow, tanto que yo invertí en esto. Porque imagino que eso fue lo que tú sentiste, ¿no? Como que, Sí, caramba, la inversión.
y Es que todo. te encariñas. Bueno, al menos yo soy así tan apasionada con lo que hago. Right. Es que, ¿cómo lo voy a soltar? O sea, es mío, ¿sí? O sea, así de que tan padre que es esto. O sea, es el soltar la experiencia, las convivencias, todo lo que tú invertiste en tiempo y en corazón en ese proyecto. Ujú, ujú. No, y entender también algo interesante de todo esto, patrona, de nuevo, yo creo que porque mira lo que, bueno, en tu caso, ¿no? Invertiste tiempo y lo demás, ¿verdad? Entonces, eh, te costó soltar, ¿no? Porque te Ujú, encariñaste, ¿no? sí. Y amabas además lo que estabas haciendo, ¿verdad? Y estabas Ujú, viendo frutos y crecimiento y lo demás, ¿no? ujú, Y yo creo que, de nuevo, cuando nosotros podemos totalmente ver estas cosas y entender, esto es por un tiempo, ujú, o sea, y yo creo que eso es saludable para uno entenderlo, ¿verdad? Y decir, yo voy a estar aquí hasta que Dios quiere que yo esté, y mientras esté voy a hacer lo mejor que yo pueda para que Dios sea glorificado. Y ujú. cuando ya no sea tiempo mío, pues también voy a estar contento porque sé que Dios me va a llevar a otros lugares o me va a ascender o me va a confiar algo más, you know? Ujú. Um, y esto cuesta, de nuevo, porque estamos confrontándonos con nosotros mismos y especialmente si tú dices, ¿en serio vas a elegir a esa persona? De Ujú, todas. O sea, ujú. like, y no pueden elegir una mejor, porque también uno tiene esa opinión, ¿verdad? Propia, ¿no? Como que uno se cree que... Porque luego, cuando uno se encariña con alguien, a veces uno hasta puede pensar como que yo soy la mejor para esto, o el mejor para esto, porque conozco el proyecto y conozco todo. Y la gente como que, ya, pero es tiempo de cambio. And a veces Ujú. tiene uno que totalmente como separarse de todo para poder como, es como un breakup, ¿no? Sí, 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 literal, literal. Es que, ¿sabes qué, David? Eso es algo de lo que no se habla, ¿no? De las etapas del duelo, y que los Claro, duelos también se dan en estos ambientes, o sea, en estas situaciones, no nada más por la muerte de alguien, de una persona física, o sea, se da también en la muerte de proyectos, en la claro. muerte de trabajos, Sí, en el sí. cambio Oye, de casa pues tampoco es incluso, ¿no? muerte, o sea, pero por sí entiendo. No, es que sí es, o sea, Se es siente morir así. a ajá, exacto, se siente así. Sí, 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 se siente como que es una... Bueno, porque la idea sí, hay una muerte, pero es de uno mismo. Ajá, El que sí, está, el sí. que está muriendo es uno, porque uno dice, like, my God, entonces, ¿para qué invertí tanto? ¿Para qué hice tanto? Si a fin de Ujú. cuentas no iba a ser mío para siempre, o whatever, ¿no? Porque tampoco es que uno lo piensa así como que es mío para siempre, ¿no? Ajá, Pero exacto. yo creo que es saludable siempre entrar en algo y decir, bueno, aquí estoy, em, y Señor, ¿cómo yo puedo servirte de la mejor manera en esta temporada de mi vida? Si Ujú, tú deseas que esta temporada continúe o si me vas a llevar a otro nivel. You know what I'm saying? Y yo ujú, espero que la gente que está escuchando puedan recibir lo que estamos diciendo como una manera de saludablemente procesar estas etapas en tu vida, mirándote, reconociéndote, siendo honesto, honesta ujú. contigo mismo, porque esto te va a ayudar a tomar siguientes pasos o te va a también ayudar a cómo tú puedes ser quién tú tienes que ser en este rol en el cual te encuentras en este momento en tu vida. Sí. Muchas veces, patrona, queremos ser más de quienes somos y hacer más de lo que debemos. Voy a repetir Ujú, eso. ujú. Bueno, y ahí Muchas es cuando hay veces, un conflicto, o sí, sea. muchas veces queremos ser más de quien somos y hacer más de lo que debemos. Jesús nunca quiso ser más de quien él era. Y lo que él hizo fue conforme con quien él era. Él estaba conforme con su identidad y actuaba conforme a esa identidad. Él no quería ser más. Él entendía muy bien cuál era su lugar y su rol en el gobierno de Dios. Él lo Ujú, entendía perfectamente. Y yo creo que ahí es donde muchos de nosotros, de nuevo, y no es, o sea, yo entiendo perfectamente que anhelar, querer y soñar es precioso, ujú, pero debemos de hacerlo de una manera que es conforme con los propósitos eternos de Dios y no conforme con nuestros caprichos personales, con nuestros deseos, que quizás son buenos, no son malos, ujú. pero
si tú los comparas con lo que Dios quiere. Y yo sé que para muchos de nosotros compararlo es como casi decir, ¿y con qué se come eso? Porque yo, o sea, Sí. para comparar tengo que conocer, ¿verdad? O sea, ¿cómo yo puedo comparar algo con algo que no tengo ni conozco, ¿verdad? Entonces, Ujú. por eso tenemos que estas conversaciones te ayuden a ti a por lo menos decir, a ver, ¿dónde estoy yo en esta temporada de mi vida? ¿Cuál es mi rol? ¿Estoy resistiendo mi rol? ¿Estoy queriendo más? ¿O estoy y no es que no, de nuevo, por favor, no estamos hablando del conformismo en este momento, sino es del el entender, la sabiduría nos da el entendimiento necesario para poder aceptar en este momento que tu rol es tal cual, pero no quiere decir que este es tu lugar para siempre, es tu lugar ahora, mientras Dios está procesándote y mientras te encuentras en transición para el siguiente nivel de tu vida. Una cosa que yo veo, patrona, en lo personal para mí, he tenido que trabajarlo y creo que estoy haciendo un poquito mejor, no mucho, un poquito. Es en a veces veo lo que viene y Ujú. entonces quiero como a veces adelantarme Ujú. a lo que, a donde, porque ya yo veo, o sea, es porque yo veo donde ya Dios está como llevando las cosas, ¿no? Y me Ujú. quiero adelantar y luego me doy cuenta y digo, ok, David, you gotta slow down because yo sé que tú puedes verlo, pero los demás todavía no pueden ver lo que tú ves. Sí. Y aquí está el detalle, es slowing down, pero también con entendiendo que si el otro no ve lo que tú puedes ver, no significa que tú seas mejor que el otro, ni Mm. peor tampoco, Claro. sino es que al otro le va a tocar un poquito más de tiempo entender lo que tú entiendes y ver lo que tú ves. Em, y yo creo que esto es importante, patrona, porque y también aquí está el otro detalle. Hay gente que te va a rodear, habrá una gente que van a decir, un ejemplo, van a decir, yo, I'm down. Ujú. I don't, you know what? Yo veo lo que tú ves y ya, right? And you're like, Ujú. man, this is great, right? Pero Ujú. eso llega a un punto donde la gente ya confía en ti, ¿verdad? O sea, confía en tu carácter, en quién tú eres. Y dicen, bueno, David o Sandra o Víctor, cualquier sea el caso, ¿verdad? Ujú. Yo confío en ti porque he visto tu trayectoria y he visto, ¿verdad? Like, you have a track record, ¿verdad? Ujú. Ujú. So, es como tú tener un equipo de fútbol y decir, bueno, yo voy a contratar a este coach porque él tiene, he has a winning record Ujú. and he's going to help us. Ujú. Ujú. Pero if you contract a winning coach, then you have to obey his playbook. Ujú. Ujú. ¿Verdad? Porque luego tú vas a decir, es que el coach antes no hacía eso, you know? Ujú. 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 Entonces el coach es de, sí, pero yo no soy el coach de antes. Entonces, estas cosas, y de nuevo, entender que los different characters y somos diferentes. Y yo Ujú. creo que esa es la hermosura de la iglesia cuando aceptamos la diversidad de quienes somos y aceptamos que no todo el mundo procesa como tú procesas, piensa como tú piensas, responde como tú quisieras que respondieran, pero en entender eso y abrazar eso, solamente se puede hacer con sabiduría y madurez, Ah, por supuesto. porque si no, Sí, es un pleito. sí lo es. Y aparte que, bueno, eso implica mucho respeto. O Oh, my sea, goodness. respeto a la otra persona y respeto Mhm. a ti mismo, Right, right. ¿no? O sea, el que tú puedas reconocer tus capacidades, tus habilidades, tus talentos y que respetes todo eso para no caer en la comparación, en una Ujú. comparación dañina Así que en es. lugar de beneficiarte, pues te hunde más, Ujú. ¿no? Que te frustra más. Entonces es reconocer también al otro y respetar al otro, admirar al otro y decir, ok, si a mí me gustaría llegar a donde está esa persona, lograr lo que esta persona ha logrado, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué me falta a mí? Y de verdad puedo yo hacerlo, porque por mucho que tú quieras, Oh, también. o sea, si me explico, hay Claro. talentos que de plano uno no los tiene. O Ujú, sea, y ujú. no puedes compararte con los demás, ni tampoco, pues, desear algo que tú sabes que no lo tienes, porque si no vas a vivir en una vida de frustración. O sea, por ejemplo, hay personas que a lo mejor quisieran predicar, Claro. ¿no? No, Con cierto ponlo estilo, peor, ponlo otra con cosa, cierto que estilo. quieren cantar. Ándale, bueno, cantar. Pero ahorita que Dale, estamos ahí hablando sí. en el contexto de iglesia, ¿no? Sí, pues cantar en la Que iglesia, estoy quieren, hablando. Sí.
Ay, no, sí, Ok, ok, yo he escuchado a esas cantantes. ok. Ok, dale, predicar, dale. Entonces, o sea, cuando tú haces algo imitando a alguien más, Ujú, te estás restando autenticidad. claro, No estás siendo genuino con el propósito que Dios tiene para ti, right, ¿no? Entonces, eso también hay que tener mucho, mucho cuidado, ¿no? O sea, el claro. que tú puedes admirar mucho a una persona y tú puedes querer ser y lograr lo que la otra persona ha hecho, igual desde una parte muy genuina en tu corazón, ¿no? Pero también hay que saber reconocer que pues si no tienes el talento, no lo tienes. Y a lo mejor Right. Dios te está llamando a otro lado y tienes un talento ahí que está bruto y que no has desarrollado por estar enfocado o enfocada en la otra persona, en el talento de la otra persona. Right. Bueno, aquí también está el ambos y de nuevo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, pasa, por ejemplo, con músicos y pasa en muchas cosas. Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, em, los músicos, los cantantes, ¿verdad? Tienen personas que ellos como que dicen, man, yo quisiera cantar como esta persona. Un ejemplo, ¿no? Y a veces hasta adoptan el estilo de esa persona y en adoptar ese estilo, luego descubren su propio estilo. So, están las dos cosas, ¿no? Está lo que tú dices en vez de, o sea, yo creo que la imitación es saludable cuando la estás utilizando para descubrir tu voz o para descubrir cómo tú lo vas a hacer, porque te da como un punto de partida, ¿verdad? Y Ujú. ahora, esto depende mucho, porque mira, un ejemplo, una persona que sea orgullosa, por ejemplo, va a decir, yo no imito a nadie, yo soy auténtico en todo lo que yo hago, ¿verdad? Claro. Ujú. Lo cual yo diría, not really, porque dice la palabra de Dios que no hay nada nuevo bajo el cielo. Entonces, de alguna manera u otra, todos estamos imitando a algo o a alguien, pero lo que hacemos en el proceso es que lo hacemos ours, right? We make it ours, you know what I'm saying? Ujú, ujú. We make it our own thing. Porque aún, por ejemplo, cuando tú escuchas personas que cantan y ven, ¿cuáles fueron tus influencias? Y te dicen, mira, cuando yo estaba creciendo, yo escuchaba a fulanito y escuchaba a fulanita y a mí me gustaba, yo hasta me vestía como él o como ella. ¿Sí me explico? Ujú, Y ujú. yo hacía mis shows en mi casa, qué sé yo. Y luego, Sí, sí, claro, claro. Pero eso es claro. diferente, o sea, Bueno, la idea es que porque la ajá. imitación puede ser saludable y útil para descubrir tu voz, Ujú, para descubrir o sea, ¿sí me explico? Pero no lo es si tú vives, o sea, imitando toda tu vida. La idea es que, como tú decías, patrona, sí te estás negando tu autenticidad ujú, en la imitación, pero también en la imitación tú puedes descubrir tu voz, tu ujú, talento, si entiendes que es una temporada, ¿verdad? Una temporada, decir, bueno, esta persona, por ejemplo, pasa igual, let's say, for example, si te gusta escribir, por ejemplo, tú ujú. tienes un autor favorito y tú lees todo lo del libro de ese autor y dices, man, yo quiero escribir como este autor. Y llega un momento que tú escribes y te pareces del autor, ¿no? Y luego dices, pero luego, mientras más escribes, vas a encontrar tu ritmo, tu estilo, Ujú, vas a encontrar como tu nicho en ese, ¿verdad? Y dices, aquí, o sea, aquí me separo de esta persona. Pero ¿sabes lo interesante de todo esto? Que normalmente cuando una persona toma a una persona como una imitación, mm, para siempre lo honran. ujú, You know what I'm saying? Dicen, wow, yo siempre, like I honor this person because su, no sé, su música, even for example, entrepreneurs, ¿verdad? O sea, ujú, en todo ámbito, siempre buscamos nosotros lo que llamamos un mentor, ujú. Un mentor. ¿verdad? Ujú, Hay un mentor. Y a veces en ese mentorship, hay un momento donde quizás sin querer, you might even say, man, I really want to be like this person, right? Lo ujú, cual no está mal, y sí está mal, ¿verdad? O sea, porque o sea, no está mal porque what you're saying is, I value this person, right? I look up to this person. ujú, Pero la otra parte donde está mal es decir, bueno,
then, o sea, tú no eres esa persona. So, ¿cómo tú descubres quién tú eres sin dejarte totalmente opacar por esa persona, pero al mismo tiempo sin dejar de honrar a la persona? So, y por eso que la cultura del cielo para mí es tan importante, porque te permite estar en la tensión de esta realidad sin sentirte menospreciado o sin sentirte menos que Ajá. you know what I'm saying? Sí, sí, sí. No, te entiendo perfectamente. Pero volvemos a lo mismo, o sea, yo creo que tú puedes admirar mucho a una persona, puedes tener un mentor y decir, híjole, o sea, yo lo admiro tanto, quisiera ser como él, Right. ¿no? Y en ese camino, como ella, y en ese camino, conforme vas tú desarrollando tus talentos, al tener la mentoría de esta persona, vas agarrando ciertas destrezas que esta persona ha Así. aplicado para llegar a donde está. Right. Y eso no necesariamente te hace que tú envidies a esta persona o que quieras ser como ella, sino que tú estás siendo muy atento o atenta a esas destrezas que tú también tienes y puedes desarrollar para lograr ser una persona exitosa, disciplinada Right. y lograr tus metas. Right. Sí. Sí, siempre y cuando, ¿verdad? Siempre y cuando mantengamos, porque mira lo que pasa, patrón, esto es muy importante. Nosotros como humanos tenemos una capacidad increíble de envidia, de soberbia, o sea, increíble. Uh-huh. O sea, it's just second nature for us. It just happens, you know? Uh-huh. Ya, por ejemplo, lo que no te molestaba, ahora te molesta. ¿Sí me explico? Uh-huh. Es como que de momento, como que no sé en qué tiempo fue, pero que all of a sudden, porque somos, y cuando, es lo que tú decías, ¿verdad? O sea, tú descubres destrezas y esto, y llega un momento que si tú no estás viviendo bajo la cultura del cielo, los valores del cielo, y no te autocriticas tú mismo, ¿verdad? Dices, ok, ¿por qué me siento así? ¿Qué está pasando aquí? You know? Algo está pasando aquí que ya no me siento igual como me sentía. Entonces, esta autoanálisis y autocrítica nos va siempre a permitir a nosotros a mantenernos en el rol de esa temporada, actuando y diciendo, no, es que, por ejemplo, un ejemplo, yo tengo bastantes personas que me dicen, David, yo quiero viajar o quiero hacer esto y quiero hacer aquello. Y cuando ellos piensan que los demás no le están dando la oportunidad para ellos crecer, para ellos viajar, ellos ven a los demás como el obstáculo por el cual ellos no están creciendo. Uh-huh. Y es en vez de decir, no, ellos no son el obstáculo porque ellos tampoco son el canal de bendición para mí. Right? Uh-huh. O sea, Uh-huh. Dios está preparando una puerta. Entonces, cuando yo entiendo estas cosas, por eso es que la cultura del cielo es tan importante. Y antes de porque yo no sé cuánto tiempo aquí tenemos ya hablando, pero quiero asegurar que no nos pasemos. No, ya, santo Dios. Ya casi. Sí. Mucho por ahí, ya mero. Entonces, vamos a hablar aquí básicamente rápidamente sobre los dos retratos de la amistad. Porque hablamos de los dos retratos de la sabiduría. Vamos a hablar de los dos retratos de la amistad para que entendamos cómo nosotros tenemos que cuidarnos de algunas actitudes, porque esas actitudes van a desviar el sentido con el cual iniciaste lo que iniciaste, y sin querer vas a crear algo que no existe. Y esto pasa, óyeme, si tú eres humano, esto te pasa. ¿Ok? So, no, esto no es que yo no. Si eres humano, esto porque es así, créeme. Ok. Yo voy a leer rápidamente del versículo 13, el capítulo 13 de Santiago, pero luego nos vamos a detener en la parte de la amistad. Pero lo voy a leer para que vayamos aquí. Santiago capítulo 3, versículo 13. Así que eres sabio e entendido. Si tu sabiduría es modesta, veremos sus frutos en tu conducta noble. Uh-huh. Pero si te vuelves amargo, celoso, peleador, no te fíes de ella, que eso sería mentira. Esa clase de sabiduría no viene de arriba, sino de la tierra, de tu propio genio y del demonio. Y donde hay envidia y ambición, habrá también inestabilidad y muchas cosas malas.
Oye, aquí estamos, esto es como lo que hablamos tú y yo fue un recap de esto que está aquí al principio. Sí, sí, sí. En cambio, la sabiduría que viene de arriba, o sea, la cultura del cielo, atención, ante todo es recta, pacífica, capaz de comprender los demás y de aceptarlos. Está llena de indulgencia y produce buenas obras. No es parcial ni hipócrita. Los que trabajan por la paz siembran en la paz y cosechan frutos en todo lo bueno. Vamos ahora entonces al capítulo 4 y aquí vamos a entrar en los dos retratos de la amistad. La amistad con el mundo y amistad con Dios. Los dos retratos. ¿De dónde proceden esas guerras y esas riñas entre ustedes? Patrona, ¿cómo dice tu texto en el capítulo 4, versículo 1? A ver, déjame ver. Estamos en Santiago. Santiago. Permíteme que no lo había abierto. A ver, lo busco. ¿De dónde proceden esas guerras y esas riñas entre ustedes? Dice la versión mía. Y luego dice, de aquí abajo, por supuesto, son el fruto de las ambiciones que hacen la guerra dentro de ustedes mismos. Ay, santo. Santiago, dijiste. Santiago capítulo 4, versículo número 1. Ay, no lo encuentro. Luego perdón. dice, yo voy a leer los primeros dos versículos en los que tú lo encuentras, ¿ok? Sí, claro. Dice aquí, ¿de dónde proceden esas guerras y esas riñas entre ustedes? De aquí abajo, por supuesto, son el fruto de las ambiciones que hacen la guerra dentro de ustedes mismos. Ustedes quisieran tener y no tienen, entonces matan, tienen envidia y no consiguen, entonces no hay más que discusiones y peleas. Pero si ustedes no tienen es porque no piden. Versículo 3. O si piden algo, no lo consiguen porque piden mal y no lo consiguen porque lo derrocharían para divertirse. Ok. A ver, voy a empezar desde el Versículo 1, 1. capítulo 4 hasta Sí. versículo 3. ¿De dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? Pues de los malos deseos que siempre están luchando en su interior. Ustedes quieren algo y no lo obtienen, matan, sienten envidia de alguna cosa y como no la pueden conseguir, luchan y se hacen la guerra. No consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios. Y si se lo piden, no lo reciben porque lo piden mal, pues lo quieren para gastarlo en sus placeres. Ok, so aquí entonces rápidamente, esto tan importante aquí, tan importante. Vemos aquí de manera inmediata, ¿verdad? Inmediata, donde Santiago rápidamente está hablando de de dónde procede esa tensión interior que tú estás experimentando. ¿De dónde proviene esa tensión? Oye, patrona, de nuevo, si nosotros, por eso que yo me sorprendo muchas veces, porque si nosotros entendiéramos cómo la palabra de Dios nos describe tan bien a nosotros. O sea, la palabra de Dios nos desnuda. Quedamos en pañales menores. Porque la palabra es que te da bofetadas de amor y de cariño y de corrección. Sí. Porque somos sinceros. Esa tensión, oye, querido cafetero y cafetera, cuando tú sientas tensión en tu interior y tú sientes una tensión, que sientas algo en tu interior que no sé, algo como que te incomoda. Oye, ¿de dónde proceden esas guerras y esas riñas entre ustedes? De aquí abajo, por supuesto. Son el fruto de las ambiciones que hacen la guerra dentro de ustedes mismos. ¿Puedes leer el versículo 1, patrona, de nuevo? Por supuesto. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? Pues de los malos deseos que siempre están luchando en su interior. Sí, hay una batalla interior, una tensión en tu interior. Y yo quiero que tú que escuchas esto en este momento, si tú estás atravesando una temporada en tu vida donde hay una tensión en tu interior, una lucha que tú tengas, la lucha que sea, puede ser emocional, financiera, física, whatever that is. Ponle caso a eso porque muchas veces tu propia ambición, ¿verdad? La ambición de querer algo
puede llevarte a una tensión interior que provoque una guerra en ti mismo y va a afectar cómo tú actúas, respondes y interactúas con las demás personas, patrona. ¿Qué piensas de eso? Sí, yo creo que sabes que más bien, o sea, no es solamente el tú querer algo, ¿sí? O sea, sino que tú quieras algo que sabes que no es para ti, que tú no puedes lograr. Y yo Right. creo que desde ese lugar de frustración es de donde vienen estas luchas internas, ¿no? Que esa frustración de no poder alcanzar o lograr eh, esta situación, porque no puedes, ¿sí? O sea, no es para ti. Y también, como lo hemos hablado anteriormente, también es mucho la raíz de tus heridas, ¿no? Que Right. cuando no has sanado ciertas situaciones en tu vida, esas heridas te provocan estas luchas internas. También, ¿no? Y lo lindo de esto es, por ejemplo, cuando una persona, oye, cuando una persona no entiende que tiene un conflicto interior y que está Ujú, respondiendo desde ese conflicto interior, es una persona que lamentablemente no va a comunicar efectivamente ujú, porque está actuando desde un lugar de tensión interior, lucha interior. Y entonces, en vez de decir, caramba, en esta temporada de mi vida, yo necesito ayuda. ujú, Pero muchas veces ujú. hay personas que le cuesta decir eso, ¿verdad? Sí. Le Ujú, cuesta decir, en esta temporada de mi vida, I need help. I ujú, need a lot of help. Entonces ujú, aquí, entonces ustedes, en vez de uno reconocer esta lucha interior, dice el versículo, ustedes quisieran tener y no tienen, entonces matan, tienen envidia, no consiguen. Entonces hay más discusiones y peleas. ujú, Esa pelea y discusión es por no reconocer, versículo ujú, 1, no reconocer. Número 1, no reconoces la tensión interior, no reconoces tu lucha interior, no quieres ser honesto y honesta contigo mismo. Entonces, en vez de ujú, ser honesto contigo mismo, es más fácil señalar a una fuerza exterior ujú, para razonar lo que estás sintiendo interiormente. ujú. Lo exterior puede que tenga algo que ver, pero ya lo exterior, esto es muy importante, lo exterior no tiene gobierno sobre tu interior. Tú tienes que saber separar las dos cosas. Sí. Y Pero muchas sabes veces no que, sabemos hacerlo. sí, no, y no saben hacerlo porque no se conocen, Right. ¿Y porque han por qué, y vivido por qué no se tanto tiempo conocen? porque cuando una persona no se conoce no puede reconocer lo Ok, que pero ¿por siente, qué conocen? porque están desconectados de sí mismos, ¿Y por porque qué? están ¿Y por qué? desconectados de Dios, porque no Ya, ahí conocen a está, Dios. ahí está, ahí está. Ujú, Dios, ahí está. Entre mejor conoces a Dios, mejor te conoces. Entre mejor amas ujú, a Dios, mejor te amas. ujú, Estamos tratando de conocernos desconectados de aquel que nos creó, ujú, ¿verdad? Por eso que muchas veces no es que, o sea, en vez de nosotros decir, Señor, transfórmame a tu imagen y no, no, Dios, transfórmate tú a mi imagen. De nuevo, los roles se han ujú. cambiado. Entonces, claro que no me conozco. ¿Cómo me voy a conocer? I'm taking the cues from the culture. La cultura me dice que yo tengo que decir así, hablar así, vestir así, Ajá, vivir ajá, así, ajá. comer así, descansar así, o sea, Y hablar todo. así. Sí, sí, Claro. todo, todo. Te dictan tal cual tu vida, como debe Yep. de ser. Y luego el otro día te lo cambian. Claro, porque ya es otro Sí, trend. sí, exacto, exacto. Entonces, a mí me da mucha gracia estas tendencias, ¿no? Claro. Eh, y cómo la gente en social media, ¿no? En las redes, todos haciendo lo mismo. O sea, como Pues sí, porque es un borreguitos. trend, es un trend. Ujú, Entonces ujú. vivimos de trend en trend en vez de vivir de gloria en gloria. Sí, y O es que sea, hay que tener sabiduría para eso, David y Víctor, o sea, discernir, es decir, sí, pero como mm, una gente, o sea, hablando en términos como naturales, sí, lamentablemente la mayoría de las personas no, o sea, no tienen este tipo de conversación. no,
Son muy superficiales en el sentido de, ayer hablaba con un amigo mío, me mandó un mensaje, un buen amigo mío que quiero muchísimo, y él me dijo a mí, David, él es sumamente successful, en sus finanzas, o sea, el chacho, un tipo, gloria a Dios por él, y yo aplaudo a Dios por su vida, pero él me dijo, David, a veces tú no te das cuenta lo que tú me estás dando, o sea, de la sobreabundancia de nuestras vidas, estamos siendo bendición para otras personas y ni lo sabemos. Y él me dijo algo interesante. Él dijo, salió tanto de ti y tú ni cuenta te diste. You see what I'm saying there? Sí. Y eso a mí me tocó. I was like, oh, wow. Dice, sí. Dice, ¿y sabe por qué tú ni cuenta te diste? Porque tu corazón estaba en el lugar correcto. Sí, cuando lo que tú haces es motivado por una ambición personal, tú estás tomando cuenta de lo que tú haces. You're keeping a checklist. Yo hice esto, yo hice aquello, y yo hice esto, y entonces aquí, y entonces, y yo entonces, porque hice esto, a mí hay que reconocerme, a mí hay que respetarme. You know what I'm saying? Cuando tú haces las cosas por la sobreabundancia de la gloria, por just pure mercy, tú ni cuentas te das. Porque estás saliendo de ti y ni cuenta te estás dando. Porque lo estás haciendo motivado, no por una ambición personal, sino motivado por una humildad que es, y por un deseo más que todo también de agradar a Dios y de bendecir a los demás. Y yo creo que aquí cuando hablamos de un lugar genuino, o sea, claro, cuando tú haces eso, ya no hay intereses de por medio. No lo hay. No buscas el aplauso, no buscas el reflector encima tuyo. No lo buscas. Y si te lo dan, gloria a Dios. Y si no, también gloria a Dios. Sí, o sea, tú sigues adelante y tu vida no cambia. O sea, tú no te sientes mortificado porque no te hayan reconocido, ¿no? Pero créeme, patrona, que la mayoría de personas, no todas, las mayorías, viven mortificados. Sí, es que es lo que decíamos, ¿no? En este tema de la sabiduría, se necesita de verdad mucha sabiduría y madurez para manejar estas situaciones, para no sentirse así. Claro, porque you take it too personal. Ahí está el detalle, you take it too personal. Sí. Las personas se lo toman muy personal, como que, mira, no, don't take it personal. Oye, como dicen por ahí, cada cabeza es un mundo. Sí. Y en ese mundo ellos son presidentes, o sea, ellos... o sea, no, no te metes que te van a meter preso. O sea, la idea es... sí, la idea es... Pero esto, patrona, de nuevo, un ejemplo, cuando yo una persona que tú la ves con una tensión o whatever, yo digo, es que esta persona ahora mismo está en una temporada donde hay mucha tensión. Y oye lo interesante de esto. No importa lo que tú le digas a esa persona, en ese momento de su vida es que, óyeme, hasta comprarle flores es molestia. Porque van a decir, ¿y esta flores para qué es? Claro, o sea, porque no lo van a tomar ya como un regalo, van a tomar como que, okay, what are you doing here? Algo quiere. Algo quiere. Claro. Sí. ¿Sí algo o no? Quiere y no es dinero, sí. Claro, porque hay una tensión en tu interior que no te permite ni ver las cosas buenas como buenas sin verlas con un motivo, o sea, con algo, porque because you're interiormente, no hay la paz, no hay esa seguridad, no en ti, porque no es eso, en mí, es como que en los demás desconfiamos porque por experiencias o lo demás, ¿no? Bueno, antes que el tiempo se termine aquí, porque ya estamos terminando aquí, el versículo 4 dice, adúlteros, ¿no saben que la amistad con este mundo es enemistad con Dios? Quien desea ser amigo del mundo es enemigo de Dios. No sin razón, dice la Escritura, el Espíritu que ha hecho habitar en nosotros, que nos da lo mejor, es un espíritu celoso. Y por eso añade, Dios resiste a los orgullosos, pero hace favores a los humildes. Entonces aquí vemos de nuevo que Dios, y esto es algo que, patrona, en la Biblia lo vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, muchas veces. Dios comparando la relación de nosotros con Él como una relación de gente casada, de gente en relación, sea seria. Dice como adúltero, o sea, no has preferido otras cosas por encima de mí, pero me quieres usar a mí para conseguir esas cosas. Right? You see what I'm saying here? De nuevo, las flores, ¿verdad? O sea, tú me estás dando flores, ¿qué tú quieres?
¿Qué tú estás buscando hoy? You know? Como dicen por ahí, ese huevo quiere sal. O otro. Sí, Dicen sí, por ahí, sí. te conozco bacalao, aunque venga disfrazado. O sea, Sí, ya conozco tu intención. ¿Qué quieres? right. Y puede ser que no tenga ninguna. Sí, claro. Que meramente decir, no, te quiero comprar flores. O sea, ¿por qué? Porque no entendemos este conflicto interior y sin querer, y esto es importante, debemos de determinar de dónde estoy actuando, de una sabiduría, o sea, que viene de un lugar oscuro, motivada por una ambición, o estoy operando de una sabiduría del cielo, estoy operando porque tengo una amistad con Dios o porque me he enfocado en tener una amistad con las cosas materiales, las cuales no son malas, pero te pueden llevar a, oye, patrona, entre más yo vivo y entre más yo respiro, menos yo quiero y deseo. O sea, literal. O sea, y no es que yo no sea una persona como que tengo metas, ¿no? Y quiero lograr muchas cosas. Cuando hablo de menos, estoy hablando como que en lo material, por ejemplo. Estoy hablando de lo material, como que ya lo que yo pensaba que antes necesitaba, como que I don't need that anymore. Es que ya sabes que lo que tienes es lo más importante. Right. Y ya no buscas fuera. No. Porque lo que necesitas ya lo tienes adentro. Exactamente. Y aquí en Café con Cristo, por supuesto. Y con eso damos término al podcast. Bueno, al episodio de hoy. Al episodio de hoy, sí, no, sí, patrona, qué buena conversación. Pues yo creo que esta, para mí, this is so important cuando hablamos de esta cultura del cielo, porque, óyeme, no podemos manifestar, expresar, comunicar una cultura del cielo sin entender por qué reaccionamos como reaccionamos, de dónde proceden, como dice el capítulo 4, versículo 1, de dónde proceden esas guerras, esas riñas, esos pleitos, esas discusiones, esas cosas. Dice ahí, de aquí abajo, por supuesto. O sea, como que, duh. Like, duh. De aquí abajo, por supuesto. Son el fruto de la ambición y que hacen la guerra dentro de ustedes mismos. Así que en este fin de semana, si hay algo que te está haciendo la guerra en ti mismo, si hay alguna tensión que tú tienes en ti mismo, preséntale esa tensión a Dios y dile al Señor, Señor, esta tensión que siento, ¿es una tensión saludable para mí? Porque hay tensiones, patrona, que también esto es importante decirlo, no toda tensión es mala. Hay tensiones que están ahí para señalarte o para despertarte y decir, hey, atento a esto. Es por acá. Sí, atento, o sea, y no es el momento de preocuparte, pero sí de enfocarte y buscar que el Señor vaya dirigiendo tu corazón y que tú vayas operando con la sabiduría del Espíritu Santo, porque luego dice, pero ustedes no tienen porque no piden, y si lo piden, no lo consiguen porque lo piden mal, ¿verdad? También estamos ahí hablando de, ese es un tema ya, ¿verdad? Pero de nuevo, mi gente, este fin de semana, tomen tiempo, escuchen. Si han escuchado los demás episodios, vuelvan a escucharlo para que ahí puedan volver a armar el rompecabezas, porque aquí estamos armando un rompecabezas. Sí, que lo escuchen desde el principio para que si algo, a lo mejor de lo que mencionamos aquí en referencia a los episodios anteriores, como que no les suena, pues se pongan al día y puedan ir hilando el tema, ¿no? Desde el principio. Claro. Bueno, mi gente, Dios te bendiga, que tengas un fin de semana increíble. No sé dónde tú estás, pero hay mucha calor este fin de semana en muchas partes del mundo. Disfruta el clima, disfruta tu vida. Pero más que todo, nunca dejes de disfrutar de Café con Cristo, porque es el único café que se cuela en el cielo y el único café que elimina el estrés. Y recuerda que tú puedes tomar café sábado, domingo, todos los días puedes tomar Café con Cristo. Disfruta tu familia, tu tiempo y en todo lo que hagas siempre pensando cómo yo puedo traer la cultura del cielo. Y si tú piensas de esa manera, actúas de esa manera, vas a ver cosas maravillosas en tu vida, te lo aseguro en el nombre de Jesús. Amén. Que disfruten este fin de semana, sea frío, sea calor, sea lluvia, sea viento, lo que sea, disfrútenlo. Claro, si hay lluvia, saca una sombrilla, si hay viento, cierra la sombrilla. Lo que sea, prepárese, pero si disfruten. Lluvia, ábrela, si es viento, ciérrela, porque se va. Pero disfruten, disfruten. Amén. Y nos vemos la semana que entra, primeramente Dios. Chao. Bye.
Gracias por escuchar Café con Cristo, una producción de los misioneros claretianos de la provincia de Estados Unidos y Canadá.